Tenemos que decir que el objetivo de esta clase es conocer los elementos que dan origen a ese moderno sistema económico internacional a partir de las condiciones o lecciones aprendidas por los políticos y por los teóricos económicos de los procesos que sucedieron a lo largo de la primera mitad del siglo XX. En ese sentido, estamos asistiendo a una clase que nos permite de alguna manera resumir las lecturas anteriores, ver los efectos reales de los procesos que hemos estudiado y comprender el inicio, las condiciones que nos van a explicar el mundo en el que vivimos actualmente. Es importante que nos centremos en ese sentido en los elementos o las características centrales que nos explican el surgimiento de este moderno sistema económico internacional. Para comenzar, y para dar un panorama general del periodo, podemos decir que estamos asistiendo a un momento en el cual el Estado se transforma en un actor central de la conformación de la política y economía internacional, principalmente a partir de una nueva teoría económica que permite la creación de una economía mixta. Una economía mixta es aquella en la cual existe un mercado capitalista, un sistema capitalista de mercado, acompañado por un sistema político de planificación centralizada. Este básicamente se va a identificar como el Estado benefactor, principalmente por la alta capacidad del Estado de participar en la formación de política interna y externa del sistema. Claramente, esto se va a desarrollar entre 1945 y 1973, momentos del más álgido desarrollo de este modelo. Además, asistimos a un momento de gran revolución tecnológica, donde la introducción de nuevas tecnologías, de nuevas formas de desarrollo para la producción, principalmente a partir de los inventos y avances que permitió la Segunda Guerra Mundial, van a generar un incremento sostenido y rápido de la producción, que se va a ver acompañada por la creación de una sociedad de consumo. Si recordamos, en las primeras lecciones habíamos señalado que la segunda etapa de la revolución industrial nos había generado una sociedad de producción que se centraba en la expansión de mercados, conquista de espacios para la colocación de productos y la obtención de materias primas. Ahora, ante el nuevo panorama de sobreproducción, ante espacios ante la falta de espacios colonizables, la nueva teoría económica llama a la creación de mejores condiciones de vida para que las personas se transformen en consumidores, para poder colocar esa sobreproducción de manera ágil y rápida, lo cual requiere obligadamente de la participación del Estado en la planificación económica interna. Además, tenemos que referirnos a lo que yo llamaría una sociedad entrópica. Esto tiene que ver con las leyes de la termodinámica, que como vamos a ver más adelante, simplemente se refieren a lo que ustedes conocerían mejor como huella ecológica, que es el proceso de contaminación en la cadena de producción de todos los bienes de capital de este nuevo sistema. A partir de la década del 70, además, vamos a poder apreciar el agotamiento y crisis del sistema, principalmente a partir de la transición del patrón oro, que acaba en 1971, hacia el sistema fiduciario, que vamos a explicar más adelante. Es, al mismo tiempo, esta década del 70, un momento importante en la transición de una política y de una economía internacional a una economía y una política transnacional, que se ven acompañadas por el resurgimiento del liberalismo, ahora llamado neoliberalismo, y la desestructuración de ese Estado benefactor.
Para partir, o para comenzar, mejor dicho, esta lección, debemos tener bien claros cuáles son las lecciones de guerra aprendidas, o sea, cuáles son las lecciones más importantes aprendidas por los planificadores económicos y políticos de la época, aplicadas y sintetizadas en la teoría económica de John Maynard Keynes. Primero que nada, deberíamos apuntar que una de las principales lecciones aprendidas en este momento, consecuencia de la Gran Depresión, es justamente el fracaso del libre mercado sin restricciones. La existencia de un libre mercado absolutamente libre, digamos, sin restricciones, sin fiscalización, llevó rápidamente a unas condiciones insostenibles a partir de la compra y venta de acciones a crédito, que produjo en gran medida la Gran Depresión del 30. También esto dejó en evidencia la necesidad de la planificación estatal y la cooperación. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, las potencias, especialmente Estados Unidos, entraron en un proceso de cierre de sus fronteras, un aislamiento general y una política de competencia comercial que generó condiciones propicias que en conjunto con las restituciones de guerra, es decir, por ejemplo, los tratados de Versalles, permitieron el ascenso de los totalitarismos, el fracaso de la Sociedad de Naciones de 1924 y las condiciones específicas que hicieron que la Gran Depresión en Estados Unidos se expandiera a nivel mundial. Además de eso, se conoce o se reconoce la necesidad de una divisa fuerte que estabilizara el comercio. Antes de la Primera Guerra Mundial, la libra esterlina, la moneda inglesa, se convirtió en la moneda fuerte que estabilizaba el comercio. Posteriormente a la Primera Guerra Mundial y durante la Gran Depresión, quedó claro que la libra esterlina ya no podía cumplir ese papel, por lo que a partir de después de la Segunda Guerra Mundial es el dólar el que va a adquirir la condición de nueva moneda internacional, o referente internacional para la valoración de las demás monedas, para estabilizar el comercio. Esto porque las reservas de oro de los Estados Unidos eran lo suficientemente grandes para respaldar la masa monetaria internacional. A partir de esto, también, y como lección de la Gran Depresión, se aprende que es necesario controlar la inflación y el desempleo, que son las dos condiciones primarias que generan una decadencia rápida en las condiciones de vida de los trabajadores y que pueden ser motivo de revolución y por otro lado, del crecimiento del comunismo. En ese sentido, el miedo al comunismo genera la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a partir de la planificación centralizada del Estado, que debe controlar principalmente la inflación y el desempleo, pero que también debe mantener una política de cooperación internacional con los demás estados para evitar la caída de las condiciones económicas. En ese sentido, es importante que conozcamos de alguna manera lo que significa la teoría económica de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes es un teórico económico que lanza en 1936 su teoría general de la economía y que sintetiza en gran medida las lecciones aprendidas de las guerras, de la Gran Depresión y del momento en el que este teórico estaba viviendo. Y bueno, básicamente lo que él nos dice es que toda la actividad económica se encuentra dinamizada básicamente por lo que él conoce como demanda global. La demanda global es básicamente el conjunto de el consumo de las familias, la inversión privada de los empresarios, el gasto estatal, gasto público, y el comercio con el exterior, es decir, las exportaciones. Ahora, no es necesario que ustedes se aprendan esta fórmula.
lo que es necesario es que entendamos los procesos por los cuales John Maynard Keynes traduce su teoría de manera que podamos entender, por ejemplo, lo que significa la planificación central estructurada del Estado en este periodo y algunos de los fenómenos que se van a dar posteriormente. Ya habíamos señalado que los dos fenómenos importantes a controlar en este periodo son el desempleo y la inflación. En ese sentido, John Maynard Keynes asocia ambos fenómenos directamente con esta fórmula y dice, y esto es importante, que desempleo e inflación no se pueden dar al mismo tiempo. Por lo tanto, para controlar al uno, tenemos que aplicar unas medidas que van a generar o van a llevar directamente al otro. Es decir, si aplicamos medidas para controlar el desempleo, vamos a provocar un poco de inflación. Si utilizamos medidas para controlar la inflación, vamos a provocar un poco de desempleo. En ese sentido, ¿qué dice John Maynard Keynes en el caso del desempleo? Bueno, él dice que el desempleo básicamente se produce por un déficit en la demanda global. Por lo tanto, lo que debemos hacer es aumentar la demanda global. Para hacer esto, tenemos que bajar los impuestos de manera que las familias tengan más dinero para gastar, bajar los tipos de interés para que el dinero sea más accesible, más barato, para que los empresarios puedan acceder a él e invertir, aumentar el gasto público para que se produzcan empleos. Por lo tanto, vamos a aumentar el gasto público principalmente en el sector de la infraestructura para aumentar la cantidad de empleo, para pagar sueldos y con estos sueldos que las personas puedan gastar más, ¿verdad? Y al mismo tiempo vamos a devaluar la moneda como medida para que mis exportaciones sean más competitivas en el exterior, para que pueda traer más divisas al país y que esas divisas se inyecten en la economía para que haya más capital, por lo tanto aumente la demanda global. Por otro lado, este teórico dice que cuando nos encontramos con inflación es básicamente porque tenemos una condición opuesta, es decir, tenemos un sobreexceso de demanda global. Por lo tanto, la solución es disminuir la demanda global. Para hacer esto, lo que hacemos es subir los impuestos para que las familias tengan menos dinero para gastar, subir los tipos de interés para que los empresarios tengan menos dinero para invertir, disminuir el gasto público para disminuir la cantidad de empleos y por lo tanto el dinero que las familias van a gastar, y revaluar la moneda para que mis exportaciones sean menos competitivas en el exterior y por lo tanto inyecten menos divisas extranjeras en el sistema. De nuevo, aquí podemos notar que para Keynes, desempleo e inflación son dos elementos completamente opuestos y no pueden darse al mismo tiempo. Lo que quiere decir esto es que se requiere de un Estado fuerte y comprometido, lo que es igual a una economía mixta. El tema es que hacia 1973, con la primera crisis petrolera, justamente se da una condición muy extraña en la cual desempleo e inflación se dan al mismo tiempo. Y por lo tanto, los políticos y economistas desechan o empiezan a desechar la teoría keynesiana en función de reemplazarla con la teoría de Milton Friedman, en la cual los estados se encuentran limitados para la planificación macroeconómica, para la gran economía, para concentrarse en la planificación microeconómica, tomando medidas intangibles para mejorar la competitividad de las empresas, pero renunciando a la gran planificación económica. Básicamente porque el neoliberalismo dice que hay que mantener siempre los impuestos bajos, siempre reducir al máximo el gasto público, y en los estados básicamente se van a concentrar nada más en controlar los tipos de interés. Principalmente esto porque la devaluación de su moneda, a pesar de que existen políticas y formas de llevarla a cabo, muchas veces está ligada directamente a tratados comerciales o a instituciones internacionales. De manera que el Estado ya no puede regular por sí mismo la demanda global y por lo tanto no puede manejar ni el desempleo ni la inflación
de maneras simples. Ahora, otro elemento, otro tema muy importante es justamente el de la revolución tecnológica, cuyo rasgo central es el crecimiento y masificación de la producción. Este aumento de la producción, que va paralelo al aumento de la esperanza de vida, tiene como característica el aumento de la producción de alimento más veloz que la población. Es decir, se produce más alimento que el que la población puede consumir. Y por lo tanto, hay sobreproducción de alimentos. Esto indica una mejora sustancial en algunos países de la calidad de la alimentación, pero también indica que la sobreproducción de alimentos puede ser vendida a precios muy bajos que compiten con la producción local, y esto impulsa el libre comercio. Por lo tanto, impulsa el desarrollo de los mercados de libre comercio internacional y lleva a la creación de nuevas empresas transnacionales. Pero también crea un boom urbano y una reforma general del campo. Asimismo, esta revolución tecnológica, ¿verdad?, tiene una serie de condiciones o características importantes, entre ellas, por ejemplo, el que la guerra se transforma en un motor de la revolución tecnológica. Las invenciones de la Segunda Guerra Mundial, pero también aquellas que se van a aplicar a lo largo de todo el siglo, van a transformarse progresivamente para su aplicación en el campo civil. Por ejemplo, los ejemplos de esto son las computadoras y los videojuegos, pero no son los únicos. Hay grandes avances en los niveles de la ciencia médica, bueno, de la ingeniería y de otros campos que se han visto beneficiados justamente de ese traslado de tecnología desde el campo militar al civil. Otra característica importante es que los términos de investigación y desarrollo se transforman en los elementos claves del periodo. El periodo se empieza a transformar en la era de la información. Esto quiere decir básicamente que, como habíamos visto, antes de la Primera Guerra Mundial, los costos más importantes de los empresarios eran los que se relacionaban a las fábricas, las máquinas, la mano de obra y la materia prima. A partir de este momento, los gastos más importantes del nuevo sistema industrial ya no van a ser justamente estos, sino aquellos que tienen que ver con la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para colocarme en una situación competitiva mucho mejor, mucho más privilegiada que mis competidores, para poder producir mejor, producir más y más barato. Como consecuencia, ¿verdad?, y ese es un factor clave del periodo, hay una transformación sensible de los transportes y las ciudades. Deberíamos decir que este periodo se caracteriza precisamente por la transformación de la tecnología de transportes y comunicación. Y este es un factor clave para la posterior transnacionalización de la economía. Esto, por supuesto, conlleva una transformación acelerada de los estilos de vida. En las tecnologías intensivas en capital, de alguna manera, eliminan la mano de obra, lo cual no es evidente en los primeros 20 o 30 años del periodo, pero ya hacia los años 80 y 90 es evidente que la tecnología tiene como un ideal principal el desplazamiento de la mano de obra industrial para convertirla en otro tipo de consumidor. Además, esto se plasma en sueños de futuro o de un futuro y una nueva cultura que se refleja en la ciencia ficción. La ciencia ficción durante estos años es un excelente termómetro para medir las transformaciones estéticas de pensamiento y las expectativas de futuro de una sociedad que se transforma aceleradamente. La ciencia ficción habla de un futuro posapocalíptico de una sociedad controlada donde el Estado maneja todos los elementos de la sociedad y los individuos empiezan a pensar en un futuro apocalíptico, lo cual se acompaña también con el miedo de la guerra nuclear y de la guerra total durante la Guerra Fría.
clase de libros era comprar? No me fijé demasiado, señor. Había un poco de todo. Novelas, biografías, libros de aventuras. Lo de siempre, ¿eh? ¿Por qué se empeñarán en hacerlo? Es pura perversidad. Habla la sonda policial. Hemos detectado actividades sexuales ilegales. ¡Maniáticos! ¡Lo he destruido! ¡Yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo! El cine de ciencia ficción de los años 60 es un auténtico mutante, por decirlo así. Responde a una época también cronológicamente muy distinta a la de los 50, en la cual hay un gran aperturismo en todos los niveles en la sociedad. Señor presidente. Estamos hablando sobre todo de finales de los años 60 y yo incluso introduciría películas de los primeros años 70 que son muy parecidas a estas. Son películas muy psicodélicas, son films que desde un punto de vista argumental a veces adaptan obras literarias bastante pretenciosas en el mejor de los sentidos, como es el caso del Hombre Ilustrado de Ray Bradbury, etcétera, pero que además estéticamente se nutren también pues, de toda la generación del ácido, de todas las especulaciones filosóficas, del orientalismo, del aperturismo libertario, del hipismo. ¿Qué ves en la bola de cristal? Cuando veas el interior del cristal, estarás preparado. Ahora veo. Estoy preparado. Muy bien. Esto para hablar justamente de la construcción de un mercado o de una sociedad de consumidores, porque tal como dice la pregunta, ¿de qué sirve un mercado desarrollado con sobreproducción sin consumidores? A partir de 1945 se construye una nueva teoría económica, la cual requiere de la aplicación de una serie de lecciones aprendidas previamente y que además vimos se reflejan o se sintetizan en una nueva teoría económica keynesiana, la cual nos dice que se necesitan más empleos, se requieren más derechos, es decir, la expansión del sistema de seguridad social, principalmente con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas para que éstas tengan más tiempo, mejores condiciones y más dinero para poder gastar. Y paralelo a esto, por supuesto, se requiere la construcción de una estructura de crédito aplicable, o sea, un crédito al cual todas las personas puedan acceder. Recordemos que el autor no menciona la ley de Engel, en la cual dice que entre menores ingresos, mayor proporción de los mismos deben dedicarse a la alimentación. Desde esa perspectiva, tenemos que considerar lo contrario. Cuando hay mayores ingresos, por lo tanto, una menor proporción de los mismos deben dedicarse a la alimentación. Y también eso significa que poseo una mayor cantidad de capital para dedicarlos a cualquier otra cosa. En ese sentido, tenemos que crearle a los individuos, o por lo menos eso es lo que dice la teoría, mayores espacios libres, espacios de ocio, donde puedan gastar ese dinero adicional y mejorarle las condiciones de vida, tanto para que no se vean inclinados hacia los sistemas comunistas, como para que estén en condiciones óptimas para desarrollar su actividad de consumo. Por lo tanto, se usa el pleno empleo como un arma manejada obligadamente desde la planificación. Señalamos entonces que las economías mixtas son capitalistas, pero con fuerte control estatal, lo que facilitó el crecimiento de la demanda por medio de un compromiso con la erradicación de la desigualdad económica mediante la seguridad social. Asimismo, hay una multiplicación de la producción mediante una división internacional del trabajo más eficiente y dirigida hacia los países desarrollados. Otro punto fundamental es justamente el que tiene que ver con la creación de una entropía, una sociedad entrópica. Esto se refiere específicamente
como señalábamos, a las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos habla sobre la cantidad de energía disponible en el universo, y dice que al igual que la materia, se mantiene constante y en equilibrio, no aumenta ni disminuye, solo se transforma. Una segunda ley de la termodinámica nos diría que es imposible convertir un tipo de energía a otro sin pérdidas, es decir, entre transformación y transformación, una parte de la energía se escapa al ambiente en la forma de calor y residuos. Esto, por lo tanto, digamos, se traduce en contaminación. Recordemos que este periodo se va a caracterizar por la inyección constante y acelerada de energía barata en la forma de petróleo. Y ese va a ser un rasgo fundamental de este periodo. El petróleo se va a transformar en la máquina, en el motor que va a permitir el desarrollo acelerado del sistema de producción, pero también va a llevar a un alto nivel de contaminación, lo que ustedes conocerían como una huella ecológica de estas nuevas actividades productivas. Recordemos que, en términos generales, casi todas las actividades pueden medirse en función de la cantidad de petróleo que requieren. Yo podría preguntarles, ¿cuánto petróleo se requiere para poner una mazorca de maíz en mi mesa? Y tendríamos que considerar, por ejemplo, el petróleo que se utiliza en los tractores, el petróleo que se utiliza para la producción de los agroquímicos, de los fertilizantes, del transporte que se ocupa para llevar esa mazorca de maíz al mercado, y así sucesivamente en una serie de etapas que acumulan de alguna manera, energía, la inyección de energía en la forma de petróleo, y a partir de ello, contaminación. Entonces, esta huella ecológica se ve caracterizada por la inyección creciente y desmedida de energía barata, en la forma de petróleo. Por lo tanto, se transforma en una sociedad altamente entrópica que pierde mucho, por lo que resulta muy costosa. Paralelamente, tenemos que recordar aquello que nos dice el mismo Eric Hobsbawm, y que parece ser lo que los capitalistas del siglo XX comparten con los capitalistas del siglo XIX, que es aquella frase que dice: donde hay suciedad, hay oro. En ese sentido, la ideología del progreso, recordemos el término progreso desde el siglo XIX, daba por sentado que el creciente dominio de la naturaleza por parte del ser humano era la justa medida del avance de la humanidad. De ahí que entre 1950 y 1973 el consumo de petróleo se triplicó en Estados Unidos, pero también en el mundo, especialmente en la agricultura. El petróleo era barato y con esto se triplicó la emisión de dióxido de carbono al aire. Es un modelo que se autorrefuerza a partir del desarrollo de una sociedad de consumo con una economía planificada en plena expansión. De forma paralela, la contaminación comenzó a salir de las ciudades a partir de la creación de zonas industriales y zonas agrícolas. Es decir, recordemos en las primeras lecciones, viendo y recordando el impresionismo, cómo las chimeneas y estas industrias contaminantes formaban parte de las ciudades, estaban dentro. A partir de este periodo vamos a ver el traslado constante de todas las industrias contaminantes fuera de los límites de la ciudad, y por lo tanto se genera un efecto de separación del individuo con respecto al entorno de transformación productiva y sus consecuencias. Por lo tanto, podemos estar conscientes de alguna manera de la contaminación de los autos porque los tenemos presentes, están con nosotros, pero no estamos plenamente conscientes de la contaminación que se produce por otras actividades productivas porque se encuentran fuera de nuestro rango de percepción, están fuera de nuestra visión y por lo tanto muchas veces no nos preocupamos por ello. Este es un efecto que se traduce sensiblemente a otras áreas, como por ejemplo las guerras, donde mucha gente no siente que las relaciones entre nosotros y las guerras sean directas, porque se están llevando a cabo a miles de kilómetros de distancia y creemos que no nos afectan. Hay una desensibilización constante del individuo frente a su entorno y frente a las consecuencias del sistema económico en el que vive. Desde esa perspectiva, ojos que no ven, corazón que no siente. Gran parte de la expansión mundial fue un proceso de ir acotando distancias para llevar producción y personas, pero también conocimiento, lo que se vio fuertemente beneficiado de una transformación del ferrocarril a los aviones y del telégrafo al computador.
Una de las mayores transformaciones fue la expansión y adaptación del sistema de producción en masa, el Fordismo, originalmente pensado para la industria automotriz, en toda empresa de producción, McDonald's, por ejemplo. Cuando hablamos de Fordismo, hablamos de la cadena de montaje, hablamos del sistema de producción industrial. La crisis fue, por lo tanto, un golpe mortal para el sistema, creando un shock financiero que llevó a implementar nuevas políticas y modelos. Ahora, tendríamos que considerar justamente en este mismo periodo y a partir justamente del impacto de la crisis petrolera, o por lo menos en ese mismo periodo, la transición que se lleva a cabo de lo internacional a lo transnacional. En ese sentido, lo internacional se refiere a las relaciones entre países. Lo transnacional indica prescindir justamente de las relaciones nacionales, o de las relaciones entre países, y de las relaciones territoriales. Es decir, los estados y las fronteras ya no son estructuras básicas, sino meras complicaciones dentro del sistema económico internacional. En ese sentido, tenemos que hacer el recuento de tres elementos fundamentales que podemos tomar en cuenta en este momento. El primero de ellos es las compañías transnacionales, que pasan de 7.600 a principios de la década del 60 a más de 26.000 a principios de los 70 y bueno, a muchos miles más en años posteriores. Después, una nueva división internacional del trabajo, es decir, la tercerización de la economía. Para explicar esto, básicamente es trasladar la producción a países subdesarrollados donde hay mano de obra capacitada, pero que es barata, ¿no? Para encargarse de etapas específicas de la producción que luego van a ser devueltas a los países desarrollados para ensamblaje final y venta. Es decir, la tercerización es la recontratación de servicios a terceros. Y por último, el surgimiento de las offshore, capitales extraterritoriales, que muchos de ustedes ya ahora tendrán mucho más en cuenta a partir de la salida de los Panama Papers, ¿verdad? Que son básicamente empresas de papel en lugares conocidos como paraísos fiscales y en los cuales se permite de alguna manera evadir impuestos, fiscalización y otra serie de elementos, principalmente con el interés de mover capitales, ¿verdad?, de manera más libre y rápida, sin control. Algunas consecuencias importantes de esta situación, la construcción de ese espacio transnacional, que es un espacio fuera de las redes de los estados, es básicamente que los estados perdieron el control sobre los tipos de cambio y la masa monetaria, ¿no? Es decir, adiós Keynes. Los bancos centrales quedaron invalidados para actuar solo en el caso de rescates, ¿verdad?, teoría de Friedman. Control externo de la banca mundial, transnacionalización de los capitales, es decir, muchos capitales que no son controlados dentro de los estados. Apertura a un espacio desconocido sin fiscalización de los ciudadanos, capitales offshore. Creación del comercio y las transacciones internacionales, concentración del comercio y las transacciones internacionales en menos manos. Traslado de tecnología e industria al tercer mundo entre condiciones de tercerización. Concentración de capitales, fin del sistema del patrón oro en 1971 a partir del shock petrolero hacia un sistema fiduciario. Y aquí valga la pena rescatar, señalar que, como habíamos visto, el patrón oro se basa en la capacidad de respaldar el valor de mi moneda en oro, en un equivalente de oro. En el caso del sistema fiduciario pasamos a un sistema de fe, de confianza, como su nombre lo indica, en el cual yo o las personas en general confían en el valor de la moneda a partir de simplemente de lo que dice la moneda y del respaldo que las instituciones puedan darle a esa moneda. Pero en sí mismo no tiene un respaldo real, como sí tenía, por ejemplo, la moneda a través del patrón oro. Hay un reforzamiento del neoliberalismo en función de un mundo sin estados que ataca las bases del nacionalismo y las instituciones pluriseculares, usando la globalización de los capitales y el consumo. Esto incide directamente en una nueva cultura global de cambio acelerado que pone en entredicho las viejas bases sociales de un mundo polarizado por la lucha ideológica. Ahora, un elemento que esto es un ejemplo que nos puede ayudar a comprender de manera más rápida y mejor lo que significa
ese sistema fiduciario, o por lo menos las consecuencias de la creación de ese sistema fiduciario. Un elemento central en la planificación de ese nuevo sistema es lo que se conoce como reserva fraccionaria. ¿En qué consiste esa reserva fraccionaria? Bueno, para comenzar, tenemos que aclarar que el encaje legal mínimo o el encaje mínimo legal, ese 15% que aparece en la tabla, es, desde nuestra perspectiva, simplemente una figura legal, es una cifra específica, un porcentaje que la ley obliga a los bancos a guardar los depósitos que tienen. Es decir, tienen que tener un 15% del capital realmente existente guardado en sus cajas. Ahora, para explicar esto, digamos que yo tengo 10.000 colones. Esos 10.000 colones yo los voy a depositar. El banco se ve obligado a guardar 1.500 colones de esos 10.000 por el encaje mínimo legal. Entonces el banco agarra los otros 8.500 colones que yo deposité y los presta. Supongamos que la persona que recibe esos 8.500 colones va y los gasta en un almuerzo. El empresario, que recibe esos 8.500 colones, va y los vuelve a depositar en el banco. Recordemos que toda esta transacción puede hacerse sin necesidad siquiera de tener el papel en la mano, porque todo se hace por medio de tarjetas y sistemas digitales. Así que ninguno de nosotros, ninguno tuvo la plata en la mano. Ahora, el banco guarda 1.275 colones de esos 8.500 y presta 7.225. Esos 7.225 terminan volviendo al banco y el banco presta 1.083. Y así sucesivamente en un proceso de entrada y salida de capitales, ¿verdad? Hasta que al final el banco tiene en sus cajas 7.683 colones en efectivo y en circulación entre todas las cuentas que maneja tiene 51.225,52 colones. Noten que a partir de mis 10.000 colones depositados, el banco ha recibido o ha creado ficticiamente 51.225 colones. Por lo tanto, sobre esos 51.225 colones, el banco solo tiene realmente 7.683. Noten, ¿verdad?, que todo este dinero es dinero falso. Es decir, no dinero falso, es dinero real, pero es dinero no existente, por el cual además estamos pagando intereses. Bueno, si se dan cuenta para dónde quiero ir con este ejemplo. Básicamente, lo que queremos decir es que de toda la masa monetaria existente en el mundo, puede existir si acaso un 15% real. Lo que indica que, por ejemplo, si todos en Costa Rica fuéramos en este momento a solicitar nuestro dinero, los bancos quebrarían. Y la única solución existente para los bancos para saldar ese problema sería imprimir dinero, con lo cual crearían una inflación impresionante al devaluar la moneda y por lo tanto nadie tendría realmente, digamos, el dinero que nos darían no tendría valor, o pedir préstamos, con lo cual se endeudaría más allá de sus capacidades de pago y generaría también un serio problema interno. Desde esa perspectiva, estamos montados, digamos, en este sistema fiduciario de reserva fraccionaria, estamos montados sobre una bomba de tiempo. Y ese es uno de los graves problemas del sistema económico mundial, que es un sistema basado en el consumo mediante la creación y reproducción de dinero falso que no tiene sustento y que puede eventualmente estallarnos en la cara a partir de una crisis monetaria. Para finalizar, valga aquí el ejemplo, esta es la pirámide de capital offshore, la pirámide del capital, digamos, cómo funciona el sistema internacional. En la base estamos nosotros, después los gobiernos que ya no tienen capacidad de planificación macroeconómica, por encima de ellos las transnacionales que piden dinero a los bancos, por encima de esto los bancos centrales que imprimen dinero, por encima de ellos los bancos internacionales que son los que realmente planifican la economía internacional,
Por encima de este está el Bank for International Settlements, que es básicamente el banco central de los bancos centrales. Y por encima de este, las élites offshore, que son indeterminadas, no tienen cara, porque precisamente no tienen fiscalización. En ese pináculo de las élites offshore existe un amplio capital ocioso que baja, digamos, se acomoda, digamos, o se distribuye entre los diferentes sectores a partir de préstamos y la impresión de dinero. Por lo que cada uno de estos niveles está endeudado y debe pagar intereses sobre dinero que no existe, ¿verdad? Deben pagar intereses y las personas además debemos pagar impuestos que vienen a pagar de alguna forma los endeudamientos de los gobiernos. En ese sentido, esto se transforma en una especie de banda transportadora de capitales donde se generan deudas y donde los bienes reales pasan a manos de capitalistas cada vez más alto en la pirámide de capitales. De ahí que en los últimos 30 años el capital en el mundo se haya concentrado de una forma impresionante, donde actualmente un 1% de la población posee el 90% de las riquezas. Y ese es el sistema económico en el cual vivimos y el cual vamos a tratar de dilucidar en la forma de los diferentes fenómenos que se dan dentro de él a lo largo de las próximas semanas.